cosas espontáneas y profundas, tan laxas sin sentido, terminaremos por darle sentido y formar nuestro propio camino. Damas y caballeros, les doy la bienvenida a este podcast, a este jueves de podcast en Comunicar. Yo soy Aldo Reyes y ¿qué les digo? Lo rutinario, que me alegra que estén aquí, que me alegra de que dentro de los 20,000 podcasts que existen, pues estén escuchándome de nueva cuenta. Y aquí andamos hablando otra vez, prácticamente ahorita en estas fechas que son, ni sé qué fechas, estamos a 17 de junio de 2021, prácticamente es como una plática conmigo mismo. ¿Por qué? Pues, ¿qué te digo? Todavía no soy conocido y está bien, digo, no es como mi plan, ¿verdad? Que como ser popularcillo o caer como en eso de que quiero ser famoso. Obviamente no, digo, simplemente estaría padre que lo vieran, pero pues el chiste es que de aquí o la esencia de todo esto es de que yo tenga pues, un feedback de todo lo que aprendo semana con semana. Y pues es la única forma. Entonces, digo, está bien si no tengo gente o alguien, seguidores, digamos, o quien les guste esto, pero pues no pasa nada. Aunque si lo estuviera chido, ¿no? Pero en fin, ya estoy divagando demasiado. Pues les doy la bienvenida. Tengo cosas que hablar el día de hoy. Creo que seré breve porque pues, no me dio mucho tiempo de estar leyendo como me hubiera gustado. ¿Por qué? Pues porque no sé, no estoy muy seguro. Pero pues no como acostumbro a leer, ¿verdad? Ya les he repetido varias veces que más bien estoy acabando, estoy leyendo la obra completa de Arthur Conan, que es Sherlock Holmes. Entonces, muy probablemente en los podcasts pasados y en los que siguen, voy a seguir hablando de este sujeto ficticio que es por ahí de los 1800 en Londres, llamado Sherlock, y el señor narrador de todas esas historias, su gran amigo y fiel que es socio de su trabajo, pues sí, de su trabajo, Watson. No me acuerdo, según el porcentaje, porque como lo estoy leyendo en vía electrónica, ahí te dice el porcentaje que vas leyendo y voy el 40 y tantos por ciento, ¿no? De la obra completa. Entonces no sé bien la página en que voy, pero voy en las historias chiquitas. Después de las historias grandes, por ejemplo, el estudio Escarlata, el sabueso de los Baskerville se llama, creo, que son pues historias grandes que abarcan bastante. Ahorita ya estoy en el lapsus donde son historias pequeñas, digo 30 hojas, tal vez 40, por ahí así. Pero descubrí algo que se está repitiendo mucho, que le hizo recordar Sherlock a Watson, que es sobre los detalles importan. O sea, qué tanto, qué tan cierto es que los detalles importan. A ver, pregúntense, ¿qué tanto te funcionaría a ti ver las cosas de forma más detallada a como acostumbramos verlas, que es en un plano general? Si lo vemos en un plano general, ¿qué te está diciendo? O sea, realmente no puedes analizar mucho, necesitas profundizar, pero como somos a veces personas que nos da flojera o no estamos tan acostumbrados a ver el más allá de las cosas, nos quedamos con la primera impresión. Es como simple, cuando es una persona, pues, ¿qué te da? O sea, porque la viste en un plano general, puedes sacar, entre comillas, una conclusión que más bien estás juzgando a la persona. Entonces, muchas veces nomás actuamos de forma en un plano general a que si nos vamos a los detalles. Y es que ahí te ponía,
Obviamente no me acuerdo del contexto literal de la historia, pero le explicaba Sherlock a Watson que, bueno, o sea, le decía, no te fijes tanto en una forma general. ¿Qué pasa cuando en la historia ficticia, llega una chica? Entonces Sherlock le pregunta a Watson, ¿qué ve de esa chica? Entonces Watson le contesta como, pues vestía bien, probablemente sea de dinero. Y fue todo su análisis. Entonces como que se fijó en un plano general donde la única conclusión o conjetura que le pudo resultar es de, pues si viste bien es porque tiene dinero. Entonces, y luego, ¿dónde está la conjetura? ¿Dónde está el más allá? ¿Dónde está el análisis que puedes sacar de eso? ¿Qué te está comunicando la otra persona? Entonces, Sherlock actúa y le dice, no te fijes en un plano general, fíjate en los detalles, en esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia porque, ok, la persona va bien vestida, de ahí puedes sacar una conclusión muy superficial, pero si te fijas, por ejemplo, en que su manga de la mano izquierda está arrugada a comparación de la manga derecha, eso significa que probablemente estaría escribiendo. Pero como ella no, digamos, no está escribiendo algo académico, podemos descartar eso porque pues es una persona que no es una estudiante, digamos. Entonces podemos descartar esa opción. Está trabajando, no creo, porque está aquí en la tarde, está visitando a Sherlock en la tarde y entonces no está trabajando. Entonces está escribiendo para una persona importante y se le puede decir importante porque se vio que está escribiendo bastante porque está muy arrugada a comparación de la manga derecha. Entonces ya puedes empezar a sacar conjeturas, ya puedes unir diferentes elementos en los cuales pues, te puede dar un estudio más detallado de cómo es esa persona, lo que estaba haciendo, lo que puede hacer. Y es que aquí ahonda mucho en que en los hechos y en el yo creo. Cuando tú tienes un ideal de una persona, por lo general, ese ideal siempre se basa en prácticamente nada, en basarse en el aire. Porque no te estás basando en hechos, te estás basando en el yo creo que es así, yo creo que es así. Entonces no tiene nada que lo sustente, no tienes una base como tal para poder argumentar o para poder defender ese punto de vista ideal, sino más bien es basarte en los hechos, o sea, en lo que ves. Y sí, probablemente ahorita que estoy describiendo, digamos, a la persona, ¿no? En la manga, sí, obviamente me puedo equivocar o se puede equivocar Sherlock, ¿no? Pero es menos la estadística que se equivoque a que si lo vemos en un plano más general y lo vemos de una forma más subjetiva. ¿A qué voy con todo esto? Que si nos basamos en el yo creo, vamos a caer en el subjetivismo y vamos a llegar a una supuesta conjetura donde pues vamos a llegar a nada y solo estamos creando fantasía y estamos creando un ideal imaginario donde ni siquiera está basado en hechos ni nada. En cambio, a como ve las cosas Sherlock es ok, si tiene esta manga arrugada es porque hizo esto, entonces es esto, entonces está basándose en los hechos para poder sacar una conjetura que sí, probablemente se equivoque, pero como les decía, es menos probable que si te basas en el creo, en el ideal, ¿sabes? Y bueno, pues es como esta línea delgadita de estar en la realidad y en lo subjetivo. Que realmente creo que no podemos entrar en un mundo totalmente objetivo, porque siempre tenemos esos sesgos que nos inclinan ante una cosa, ante un ideal o ante cualquier otro tipo de cosas. Como, por ejemplo, siento que un noticiero no puede ser 100% objetivo, porque por algo están dando una nota, por algo están pasando algo a primera plana y no lo están pasando a otra ¿qué? ¿Sabes? Por ejemplo, si una noticia que el encabezado dice, eh, tal persona se suicidó. Y eso lo ponen al principio del noticiario, del periódico en primera plana.
por algo lo están poniendo ahí y no le están pasando, ¿sabes? Entonces ahí como que está la decisión del periodista o del director del periódico, de la televisora, que por algo lo está pasando ahí. Entonces ya también hay como un sesgo subjetivo, pero bueno, entre más, obje- entre más objetivos podamos ser y basarnos en los hechos, más probables que vivamos en una realidad más o tengamos los pies más en la realidad, ¿sabes? Hay como que analizar antes de hacer cualquier cosa. Y pues como les decía, no basarnos en los yo creos. Y obviamente, esto que les platico de Sherlock es en un mundo fantasioso. Es una novela. No es como que pase en la vida real. Eh, obviamente, yo no conozco, no dudo que existan personas como tipo Sherlock Holmes y como Doctor House. Y hago la comparativa de Doctor House y Sherlock porque Doctor House tiene características, creo que tiene, no, más bien tiene un chingo de características de Sherlock. En primera es que hace conjeturas, se basa más en los detalles, su amigo se llama Watson, digo, no, su amigo de, bueno, sí, su amigo de Sherlock se llama Watson, su amigo de Doctor House se llama Wilson. eh, Wilson es muy inteligente, pero a veces no ve el más allá, ¿sabes? Como estos dos personajes principales, al igual que Watson, Wilson, ¿sabes? Entonces, ese es un mundo fantasioso. Pero ¿qué pasa si lo hacemos a la realidad? Eh, si te fijas en los detalles, obviamente no vas a no vas a sacar conjeturas así de rápido y no vas a sacar así cosas tan maravillosas, ¿sabes? Hay algo que, bueno, a ver, vamos a estructurar bien esta idea. Había una parte donde Sherlock le decía a las personas cosas que las otras personas pues se les hizo sorprendente, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, te dijera a ti, tú que estás ahí, a ver, tienes tal cosa, tal cosa, tal cosa, entonces significa que tú trabajas en esto, tú te duermes a tal hora, tú te levantaste hoy por la mañana y hiciste eso, entonces te empieza a decir eso y tú te quedas sorprendido porque dices, ¿cómo lo hiciste, sabes? ¿Cómo conseguiste toda esa información? Entonces yo cuando te empiezo a explicar y te digo, ok, como el ejemplo de la manga que te decía, ¿cómo supiste que estaba escribiendo? Supongamos que era cierto, ¿no? De la manga que les estaba diciendo el ejemplo de hace rato, de que yo te dije, estabas escribiendo porque tenías la manga arrugada y vi que eres derecho y vi que eres zurdo porque estás moviendo más tus dedos izquierdos, entonces eso me dice que tienes más control o tienes más movimiento con la mano izquierda y tu manga está arrugada a comparación de lo de la derecha, entonces eso me dice que estabas escribiendo por un buen rato, pero como no estás en horas de trabajo ni tampoco estás como en una zona académica o no estás en la escuela, significa que no estás escribiendo ni para algo laboral ni para algo estudiantil, sino que más bien estabas escribiendo para alguien y probablemente pudo ser una persona muy importante o el hecho fue muy importante para que estuvieras escribiendo tanto tiempo porque pues está muy marcadas las arrugas. Entonces ya estás sacando conjeturas y resulta que dices, sí, es cierto, estaba escribiendo para tal persona, pero ¿cómo supiste toda esa información? Y yo te empiezo a explicar del por qué. Entonces se te hace ya tan fácil y dices, ya no se me hace tan maravilloso cuando conoces el proceso, ¿sabes? A que si solo te plantean y te dicen, tú estabas escribiendo para alguien importante. Ahí es cuando te sorprendes, pero ya cuando te explican el proceso, es de, ok, ya no me suena tan sorprendente porque ya estoy viendo con otros ojos, ¿no? Y de hecho en el libro Sherlock menciona, ¿sabes qué, Watson? Ya no sé si sea importante, no sé si deba hacerlo, el hecho de que les explique cómo saco mis conjeturas, porque eso me quita lo maravilloso y, y cómo me están considerando, ¿sabes? Entonces, podemos aquí sacar como conjetura de todo esto, no conjetura, como conclusión, de que si nos fijamos en el proceso,
vamos a poder acaparar, vamos a poder entender más cosas, vamos a poder, ya no vamos a ser tan ilusos, ya no nos van a poder engañar tan fácil y, y ya no vamos a ser tan ignorantes si conocemos el proceso. Pero para conocer el proceso tenemos que evitar todo este tipo de cosas, de que veamos todo en un plano general, de que nos da flojera el investigar tal vez un poquito más y no nos vayamos a solo hecho de observación, de que le decía, no veas solo una persona por cómo viste, sino fíjate en esos detalles, en los movimientos que hace y en cosas pues más particulares, y eso te puede llevar a más. No solo vamos en ese aspecto, hay que verlo en el aspecto de si te gusta un tema, no des por hecho que ya sabes ese tema. ¿Por qué no investigas más? ¿Por qué no te vas a postulas totalmente diferentes o postulas opuestas y así puedas crear o estructurar más tu conocimiento para poder llegar a algo más real, ¿sabes? Y no solo quedarte, es que yo vi esto o yo investigué esto o yo medio que leí esto y creo que es así. Porque si te basas en el creo, pues ya te estás viendo como un iluso, no tienes nada sustentado, nada te puede como reforzar lo que tú estás diciendo. Entonces te estás basando en el yo creo y cuando te basas en el yo creo, pues prácticamente somos ilusos. En sí que hay que dejar de ser ilusos. Y pues sí, me sorprendió porque el hecho de que Sherlock sí le dijo a Watson de que no sabía si decirle el procedimiento que él seguía para sacar sus conjeturas porque pues, le quitaba lo maravilloso, ¿no? Pero eso es como manipulan a las personas, otras personas, porque pues, no conocemos el proceso. Y ya cuando llega la conjetura, pues cuando nos perdemos a, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué inteligente eres? Pero pues cuando te fijas en el proceso ya es todo más fácil y dices, con razón hiciste eso, con razón me dijiste, no sé, ¿sabes? Por eso tuviste esos resultados. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ahora sí, investigar más, ver más allá de las cosas, ver las cosas detalladamente. De hecho, yo no lo había visto tanto así. Por eso es que estoy haciendo este rollo de los podcasts. Porque estaba entendiendo que sí, hay que ver las cosas detalladamente. De que sí hay que profundizar más. Pero no me había hecho la pregunta, o sea, no había visto este panorama de que a veces somos ilusos y tal vez hasta un tanto ignorantes y nos sorprende cualquier cosa el hecho de que no conocemos el procedimiento. No lo había pensado así hasta ahorita. Y es lo chido porque está funcionando el podcast. Era mi objetivo y es el objetivo principal, ¿no? Poder argumentar, aunque es una plática, aunque no tenga como una contraparte, pero es como que como estoy platicando, entonces eso puede, puede darme más ideas y puedo acaparar más un panorama más amplio. Y no el chiquito que él y no me quedo en el creo, ¿sabes? Es a lo que voy, que no me quedo en el creo, sino que sí acaparo más de la cuenta o intento acaparar más de la cuenta. Pero, de nuevo, a que hagamos o intentemos hacer esto, profundizar más en las cosas. Y no vayas ahorita a salir y decirle a la primera persona que veas, es que yo siento que es esto, veo que tienes esto. O sea, no intentes imitar a Sherlock o a Doctor House. Si vieron Doctor House, se darán cuenta de lo que estoy platicando. Probablemente o existe esa comparación entre Sherlock, de que se fijaba en los detalles, de que hacía conjeturas, de que por ejemplo Sherlock pues, era cocainómano para mantener su mente activa. Y pues Doctor House también se fijaba en los detalles, hacía conjeturas en base a los detalles, no se drogaba bueno, más bien no era cocainómano, pero sí tenía estas pastillitas de Vicodin que también lo mantenían activo. Entonces hay como muchas características que los dos compiten, ¿no? ¿Sabes? Bueno, no compiten, sino más bien están en paralelo.
Entonces, no vayas ahorita a salir y querer parecerte a ellos, de que, sabes que ahora yo voy a hacer conjeturas como Doctor House o como Sherlock Holmes, voy a creérmela y voy a intentar analizarte y poder sacar una conclusión de lo que eres con los hechos y no con el yo creo. Está bien, hazlo, pero no te creas esos personajes, porque cuando te creas o quieres parecerte a esos personajes, lo que estás haciendo es creando un sesgo también de subjetividad, porque estás intentándote parecer a ellos, a personas con los que tú crees que ellos harían. O sea, tú estás intentando creer ser ellos y estás creyendo que vas a hacer algo como lo harían supuestamente ellos. Y sí ve y intenta analizar un poquito más de lo que ves, profundizar un poquito más, pero no vayas con la idea de que quieras parecerte a alguien. Simplemente básate en lo que tú conoces. Si no conoces mucho, ponte a investigar, pero profundiza más. Y eso te ayudará a evitar esos sesgos que les digo que, imagínate, si vas por la vida, no por la vida, si vas por un día intentándote creer uno de estos personajes, haciendo análisis, intentando hacer conjeturas como Sherlock Holmes, obviamente esto es algo ficticio, pero si lo intentas hacer, porque a veces cuando estás tan adentrado, por ejemplo yo que a esta lectura, no sé, en tu caso puede ser una lectura, una serie de televisión, un personaje de una película, cualquier cosa, cuando estás tan adentrado y te gusta tanto, te puedes llegar a creer las cosas, pero al punto de que dices, ¿qué haría este personaje si está en mi situación? Ahí estás creando, estás totalmente en un mundo fantasioso, porque estás creyéndote en otra persona, basándote en hechos, en cosas que no son hechos. No está sustentada nada de esa información, entonces ya estás creando un sesgo de subjetividad enorme que estás viendo en una fantasía, ¿sabes? Entonces, evita eh, como creerte ese tipo de cosas. Porque sí, un tiempo yo lo hice y sí es como un poco incongruente ese hecho. Así que mejor, si quieres aprender algo y no creerte esos personajes, pues simplemente agarra lo bueno de ellos. O sea, por ejemplo, Sherlock, pues se fijan los detalles. Pues tú en base a tus conocimientos, más bien con base a tus conocimientos, fíjate en los detalles y de ahí puedes sacar conclusiones. Puedes aprender mil cosas, pero jamás te creas el personaje porque caemos en un sesgo subjetivo y eso me pasó un chingo de veces y no tienes idea de lo... O sea, no llegué a nada. Prácticamente no llegué a nada y terminé una frustración de que ya no sabía ni quién era yo. No sabía cómo pensar yo. Porque, por ejemplo, yo me clavé demasiado en el personaje este de Doctor House. Y de hecho, por eso me gusta tanto Doctor House. Digo, Sherlock Holmes. Porque agarraron características de Sherlock. Entonces, me clavé tanto en la serie que se los juro que yo cuando leí el libro de la filosofía de House, eso ocasionó todavía que fuera más fanático. Y cuando descubrí a Sherlock, pues me volvió ahorita fanático, pero no me estoy creyendo nada, sino más bien estoy aprendiendo de ellos, ¿no? Es como que si tú haces tus conjeturas en base a los detalles, pues yo también lo voy a intentar hacer, pero con base en mis conocimientos. Así que vayan, analicen, profundicen, vean los detalles y probablemente van a estar en una realidad mejor a como estaban antes. Eh, pero sí, así funciona más o menos todo este rollo. Qué imbécil estoy para tomar café. Pero no te frustres. También si no llegas a sacar conjeturas tan sorprendentes como pues, estos personajes son ficticios, recuerda que son ficticios. Entonces, no creas que vas a saber la vida
de todos ellos y vas a saber hasta los detalles más mínimos de lo que hacen las mañanas, vas a sacar su rutina de las otras personas. Obviamente no, porque pues, es muy difícil hacer eso. Entonces, pero sí te pueden comunicar algo más de lo que superficialmente lo están haciendo. Recuerden que nosotros comunicamos todo el tiempo. No necesariamente tiene que ser hablando. O sea, puede ser por el hecho de que de cómo te estés sentado, de cómo estés parado, de hacia dónde estás dirigiendo tus ojos, de cómo estás poniendo tus manos. Y ya lo han visto yo creo muchas veces hasta en ejemplos de TikToks y cosas así que les dicen, si tienes tus manos cruzadas, significa que estás impidiendo la comunicación y que, no sé, a veces se me hace una tontería eso, porque lo dicen como si ya fueran hechos y, chinga, pues yo no me gusta nomás tener los brazos cruzados y eso no significa que esté en oposición de lo que está diciendo, ¿sabes? Entonces tampoco crean en eso, porque no pasa así. Por algo, por ejemplo, ciencia de la comunicación no es una ciencia exacta, es un conjunto de muchas ciencias que puede abarcar ciertos aspectos de filosofía, psicología, sociología, antropología, entonces como un conjunto de todo un mix para poder sacar y entender el comportamiento, la comunicación del ser humano en sus diferentes aspectos, ¿sabes? Como decía, psicología, filosofía y demás. Entonces, por algo no es una ciencia exacta. Entonces, a veces sí me cagan los huevos el hecho de que, por ejemplo, yo he visto muchos videos de TikToks donde agarran y dicen, si estás cruzando de manos, significa que estás impidiendo la comunicación o significa que que a quien le estás platicando o que estás recibiendo información, significa que no estás de acuerdo. Muchas veces no es tanto así. Entonces, muchas veces, no siempre va a ser no es eso, por algo no es una ciencia exacta. Entonces no crean tanto de lo que ven en las redes, ¿eh? Y menos si no tiene sustento. Y ahorita les estoy diciendo porque ya voy a acabar mi carrera de comunicación, ya sé más o menos de ello. De todo sigo investigando, sigo leyendo lo que les decía de los detalles. Se lo estoy explicando con base a los libros que estoy leyendo. Y sí, probablemente van a decir que es una novela, que pues, es ficticio, pero si te pones a pensarlo y analizarlo, me hace sentido. El hecho de que si nos fijamos más en los detalles, pues vamos a profundizar más. Pero si no crean en ese rollo de que siempre que crucemos los brazos, siempre que tengamos las manos así, siempre que miremos a la otra persona así es porque nos aburre. No, siempre hay más de dónde sacar información que sí te puede funcionar y puedes sacar una conclusión de ello, pero no es tan asertiva como nos hacen creer a todos. Entonces, lo que les decía es que todo el tiempo estamos comunicando. Sí, probablemente si te sientas y estás cruzado de manos, lo que estás haciendo es de que depende también de varios elementos, de lo que estés hablando, de lo que la otra persona esté pensando, de lo que te esté diciendo, de que tal vez sí esté en oposición tuya, pero no solo por el hecho de que cruce los brazos significa eso, sino que tienes que ver también sus gestos, tienes que ver cómo reacciona ante ciertas cosas que le dices, cómo te contesta, su tono de voz, tienes que ver también chingo de cosas. Pero sí, todo el tiempo estamos comunicando. Incluso cuando ustedes están hablando solos, están comunicando y están teniendo una plática, digamos, como con ustedes mismos. Y recuerden que jamás vamos a comunicar de a gratis. El ser humano no va a comunicar nunca de a gratis. Porque si tú gritas, si tú haces cualquier cosa, lo haces con un propósito. Puede ser el propósito más tonto, más laxo, más superficial que te puedas imaginar, pero siempre va a tener un propósito. Si de repente estás en una fiesta y te comportas más efusivamente en cuanto a tus acciones y lo que dices, gritas un poquillo más de lo que acostumbras al tono de tu voz, ahí puede ser que es porque quieres llamar la atención de la persona que te gusta.
Entonces recuerden que siempre vamos a comunicar y no comunicamos de gratis, siempre tenemos un propósito, lo que queremos saber, lo que podemos llegar a, o lo que nos interesa es saber cuál es ese propósito. ¿Cómo podemos entender a la otra persona? ¿Cómo podemos entendernos a nosotros mismos? ¿Por qué hacemos a veces cosas que ni siquiera nosotros nos analizamos y no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo a veces, cuando empecé este podcast, empezaba a sudar un chingo. Y de aquí, o sea, no sé, pero estaba como raro. Estaba sudando de aquí, como que nomás de aquí de las chichis. Entonces, como que se me marcaba aquí, ¿sabes? La marca de agua. Y aparte siempre estaba como que así. Me acuerdo que nomás me estaba tocando la cara y estaba haciendo como mucho juego con las manos, pero porque estaba nervioso. Y yo jamás me di cuenta de eso, porque haz de cuenta que yo nada más grababa que 15 minutos. Y esos 15 minutos nomás juntaba la voz y ni siquiera revisaba el video, juntaba nomás la voz, los empataba y los subía a internet y vamos. Entonces ahí se quedaba. Pero hasta que un día dije, voy a ver como mi contenido que estoy subiendo. Lo vi y dije, o sea, mamón, está bien horrible. Porque se me veía aquí, de hecho los elimina, o sea, ya si los quieren encontrar no lo van a encontrar. Pero pues está bien horrible porque de aquí se me marcaba el sudor, luego estaba así todo así, luego se me trae, y tenía un chingo, o sea, sí, por ejemplo, ahorita tengo muletillas, en ese entonces pues tenía más. Entonces era un contenido horrible. Pero pues me di cuenta de que hacía muchas cosas que no me daba cuenta al principio y ya después analizando me decía, pues güey, pues, estaba nervioso, jamás había estado como hablando en una cámara ciertos minutos sin que tuviera un feedback, ¿sabes? Entonces, pues de nueva cuenta, hay que, lo que nos interesa es conocernos a nosotros mismos, conocer todos esos detalles y el propósito de las personas, del por qué nos están diciendo algo, del por qué están haciendo eso. Y pues así vamos a poder entender más a la humanidad, a la sociedad, a nosotros mismos como personas y podamos estar en una realidad eh, pues más real. Entonces, tampoco se frustren si no llegan a hacer todo eso, si no llegan a entenderlo. Es como que, voy a ver por qué caminas. No llegues a ese grado de como toxicidad ¿sabes? De que es que camino así con el pie izquierdo y siento que me está diciendo algo. No es eso. Muchas veces porque, no sé, es que, por ejemplo, está jorobado, no está jorobado, está encorvado y está caminando en un tumulto de gente, y eso me quiere decir que no me quiere hablar. No, o sea, no, y empiezas a sacar cosas y ahí te vayas otras a la subjetividad y no estás en lo real. O sea, basta en los hechos, probablemente está encorvado y está pasando así en el tumulto de gente porque pues tal vez sea introvertido, porque no le gusta la gente, porque le da pena pasar entre tanta gente, porque no le gusta prácticamente la gente y pues se siente como intimidado y pasa así. Entonces puede ser de lo más laxo, pero tampoco te frustres y se hace el tóxico de que es que hizo ese gesto y siento que, y creo que estoy haciendo, y creo que está pensando eso de mí. No, porque estás basando en el creo. Entonces, intenta ver más las cosas detalladamente, pero básate en los hechos, no en el creo. Tampoco seas ese tóxico de que les digo, de que hizo cualquier cosita y ya sientes que ya te está tirando mala leche o algo así. Y tampoco crean en esos pinches videos de que te dicen, luego ahorita te digo TikTok porque es como que la red que más está de los mini clips de supuestas, no sé qué llamarles, pseudo intelectuales o no sé cómo les podríamos decir, de que ya quieren hacerlo todo como absoluto, de que está, como les decía, está cruzando los brazos, significa que es esto. Si te hace una mueca cuando tú le dices tal cosa, significa que te está engañando. No siempre es así. Probablemente sí, pero no es algo absoluto. O sea, necesitas para entender algo más, necesitas como 20,000 elementos. Necesitas también ver el contexto y dónde está plantado, dónde está eso y pues necesitas varias cosas para poder formar una conjetura. Entonces, en pocas palabras, no hay que ser tóxicos, hay que fijarnos en los hechos,
y no en los creos. Y pues hay que intentar ver un poquito más a detalle las cosas, la situación, el contexto de la persona, para poder entrar en un mundo más real. Y pues era de lo que quería hablar. Porque pues estoy leyendo Sherlock. Entonces yo probablemente sea más, probablemente les voy a decir más de él, cosas diferentes, pero todo se desprenda del buen Sherlock Holmes y de la genialidad que hizo este personaje que es Arthur Conan. Que un abrazo donde quiera que esté. De verdad, si tienen oportunidad de leerlo, no mamen, está gratis en internet. Se los juro que yo la colección completa la había visto en internet y creo que la más barata estaba en 1500 o algo así. Dices, no es algo tan exagerado, pero tampoco es como que ahorita pues que me sobre 1500. Entonces dije, pues voy a buscarlo en internet, en internet. Está la colección completa en internet gratis, en español. Entonces está digo, chingo de cosas más. Hay un chingo de cosas gratis que las podemos conseguir moviendo el ratoncito así nomás y buscando y ya. O sea, no necesitamos gastar mucho. Y léalo, no es una lectura así complicada, no es una lectura. Probablemente la primera sí, que creo que es el estudio de Escarlata. Porque primero te platica como la historia del personaje que es como el asesino. Y ya después vayan a lo que es Sherlock, ¿no? A la historia que está desenvolviendo alrededor de Sherlock y Watson. Pero no es complicada. Y menos con las lecturas posteriores. Que creo que. Es que no me acuerdo. No recuerdo las lecturas posteriores que son chiquitas. Son 30 hojas, 40 hojas. O sea, te las chutas en qué te gusta. Si no eres un lector muy activo, te las puedes chutar en 3 días. Y es una lectura pues, mamalona, porque sí está chida la lectura. Vayan a leerla. Y está gratis, entonces lo chido. También estaba apenas en la semana, se me quedó una canción muy pegajosa de un señor que me gusta mucho, que se llama Valentín Elizalde. La de como la canción y me la estuve grabando y era, o sea, la escuché una vez, ya la había escuchado obviamente muchas veces y hasta me la sé, no sé por qué o sea, la escuché con él apenas en la semana y se me quedó toda la pinche semana hasta ahorita que es jueves y de hecho apenas como que se me está olvidando y ya no la canto tanto, pero la cantaba así nomás por cantarla. Era esas canciones que dices que son pegajosas y va de, ¿cómo era la canción? A la de, te quiero así, te amo así, así como tú eres. Entonces la canción, y nomás esa parte, o sea, que es lo peor, ni siquiera la canción completa. Nomás cantaba esa parte y ya después me callaba y volvía otra vez con esa parte hasta que, pues me enfado. Y vi en una nota, pues ahí en internet que estaba navegando, del que por qué pasan esas cosas, o por qué se te pegan las canciones. Que también se hace llamar como earworms o gusanos. Que creo que decía, no me acuerdo cómo era así. No me acuerdo si era earworms o algo así, pero el chiste que es pues, las canciones pegajosas es porque la estructura de la canción y la personalidad van muy como entrelazados y que generalmente tienen notas o intervalos muy repetitivos, pero aparte de que sean muy repetitivos, tienen como un puntito ahí muy particular de otras canciones. Por ejemplo, en el de Valentín Elizalde tiene el hecho de que canta pues medio raro, ¿no? El de te quiero así, te amo así, ¿sabes? O sea, no dices que canta hermoso, pero pues, es como la cosa particular que tiene. Entonces como tiene muchas cosas repetitivas, por ejemplo, la letra que es te quiero así, te amo así. Entonces ahí sí, ya está lo repetitivo. Y luego la cosa que lo hace como destacar entre otras canciones es el hecho de cómo canta. Entonces ya eso se fusiona y hace que se te pegue la canción. Y aparte,
como es tan fácil y no ocupa letras tan difíciles o palabras que no son cotidianas, pues por eso se te pega la canción. Y es como el detalle más, o bueno, los detalles que hacen que una canción sea pegajosa. Por algo estuvo como mucho en tendencia el de Baby Shark, porque pues, ¿qué decía? Y tenía muchas cosas repetitivas y aparte, pues la vocecita que siento que también era como lo particular ahí o lo que destacaba. De Baby Shark. Entonces ahí tenía todos las mezclas para que fuera pegajosa la canción. Y de hecho los que tienen como los que son obsesivos compulsivos son los que experimentan más este hecho de que tienen más canciones pegajosas. Así que si estás pensando en sacar una canción, ya sea de mame o profesionalmente, ten en cuenta que necesita ser repetitiva, tanto notas como la letra, y necesita ser algo que destaque. Como pues les decía Valentín Elizalde, su voz es la que destacaba. Baby Shark pues también tenía todo repetitivo y la vocecita estaba linda, ¿no? Entonces, pues ahí ya tienen algo para poder hacer una canción que sea pegajosa. Y pues ya de todo lo que quería hablar. Los dejo. Muchas gracias por estar viendo este podcast donde quiera que lo veas, en Spotify, en YouTube, o en los pequeños clips que luego llego a subir en mi Facebook, Instagram o TikTok. Así que, pues, ¿qué les digo? Ya me subí al tren, a lo trillado de todos los que suben contenido. Vayan y síganme a mis redes sociales, que se las dejo allá abajo. Y pues nada, cuídense un chingo. Nos estamos viendo para el próximo jueves y a ver qué otras cosas podemos sacar. Cuídense, los quiero. Bye. Damas y caballeros, esto es Comunicar, el podcast donde hablo de cosas sin sentido, que nos hacen sentido, de este sujeto detrás del micrófono que lo único que sabe es investigar y leer un poco. Pero no puedo ser un erudito intelectual, sino porque realmente no sé mucho. Cosas espontáneas y profundas, tan laxas sin sentido, terminaremos por darle sentido y formar nuestro propio camino.